Permíteme en los minutos que tengo para compartir con ustedes, desarrollar el tema acerca de la Biblia y su formación. En otras palabras, ¿cómo nos llegó a nosotros la Biblia? ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? El escritor Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, nos dice en capítulo 3, verso 16, un texto que conocemos muy bien de la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, míralo conmigo, el verso 16, casi lo pueden todos los creyentes de memoria. La primera parte de este texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Todo junto dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y agrega el apóstol Pablo, ¿qué dice? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con tu Biblia abierta, orando al Señor, dile: Señor, habla a mi vida hoy. Habla a mi vida hoy. El historiador y filósofo francés Francois-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, que vivió entre los años 1694 y 1778, Voltaire dijo la siguiente frase: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. 50 años después de su muerte, en Francia, en su propia imprenta, Sociedades Bíblicas utilizó la imprenta de Voltaire para comenzar a imprimir la palabra de Dios. Así como Voltaire, la historia del cristianismo está llena de estas afirmaciones, de estas declaraciones. El cristianismo va a desaparecer. El emperador Diocleciano, él publicó: el nombre del cristianismo va a desaparecer. Pero cada vez que asesinaban a un cristiano, Dios levantaba 10 más. Cada vez que quemaban a 10 cristianos, Dios levantaba a 100 más. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a través de los años se ha hecho el servicio fúnebre, se ha leído el documento de defunción, se ha preparado la caja, han intentado enterrar, pero el muerto nunca ha aparecido, porque el cielo y la tierra pasarán, ¿más qué? Mis palabras no pasarán. Pablo nos dice: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Ahora, quiero citar, me gusta citarlo cada vez que tengo oportunidad, quiero citar a dos pensadores cristianos. Uno es un teólogo y el otro es un apologista. Quiero citar en primer lugar una frase de Lewis Sperry Chafer, escritor de un documento llamado Teología Sistemática, interesantísimo, profesor fundador del Seminario Teológico de Dallas. Chafer decía lo siguiente acerca de la Biblia. Él decía: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Interesante. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Gran pensamiento. Ahora, un apologista contemporáneo, algunos de ustedes lo conocen, se llama Josh McDowell. Creo que él ha sido uno de los apologistas que más personas universitarios ha alcanzado con la predicación de la palabra de Dios. En el libro llamado Evidencias que exigen un veredicto, Josh McDowell dice lo siguiente acerca de la Biblia. Una frase interesante: la Biblia es única. Me encanta, la Biblia es única. Lo dice en su documento. ¿Por qué es única? Porque es única en cuanto a comienzo, es única en cuanto a carácter, es única en cuanto a contenido y es única en cuanto a costo. No hay otro libro en esta tierra, y hay muchos libros religiosos,
Y McDowell dice en su libro Evidencias que exigen un veredicto, usted puede apelar los libros que usted quiera a su mano izquierda, religiosos, porque hay cientos o miles. Pero por favor, a su mano derecha separe la Biblia, porque ella es única en cuanto a comienzo, carácter, contenido y costo. No hay otro libro que nos diga cuál es el comienzo y cuál es el final de la historia humana y del universo. En carácter, Dios invirtió tiempo al darnos su palabra. ¿Usted sabe que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años? Fue escrita por 40 autores humanos, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, y esos 66 libros tienen solo un mensaje: Dios hablando al hombre, y no hay contradicción. Sí es cierto, y debemos ser honestos, que hay algunos hay pasajes difíciles y que pareciera que son contradictorios, pero no lo son. Son perspectivas de vista diferentes. Por ejemplo, ¿cuántos evangelios hay? Bueno, la verdad que hay un solo evangelio, pero hay 4 evangelios que fueron escritos por 4 hombres diferentes. ¿Son? No los escucho. El primero, conocidos como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Es un solo evangelio, es la vida de Cristo, pero narrada de perspectivas diferentes. Y a veces uno diría que era un solo el gadareno, y otra vez el otro evangelista dirá que son 2 los gadarenos. Un evangelista solamente se concentra, Marcos se concentra más en uno de ellos. Pero la Biblia es única en cuanto a comienzo, carácter, contenido y también costo, porque no hay otro libro. Escúcheme bien, la Biblia no es el libro que los hombres escribieron acerca de Dios. Es lo que Dios quiso dar a conocer a los hombres. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer: ¿por qué creemos que la Biblia es única? Cuando en realidad hay tantos otros libros religiosos. Déjame decirte algo, que Dios es el creador de todo lo que sí existe. Tengo una frase ahí para ustedes. Él es el creador de la raza humana. Dios es el creador, lo enseña la Biblia a través de las páginas. Su plan ha sido tener, escúcheme bien, comunión ¿con quién? Con el hombre. ¿Cuándo se rompe la comunión entre el creador y la criatura? ¿Cuándo se rompe? Por la decisión voluntaria del hombre. Dios es el creador de todo lo que existe, Él es el creador de la raza humana. Su plan ha sido tener comunión con el hombre, a pesar de que ¿qué pasó? Se rebeló, y con ello todas las consecuencias que el pecado ha traído sobre la humanidad. Dios, ¿qué hizo? Cuando Adán descubre que está desnudo y oye la voz de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Adán? Se esconde. ¿Por qué? Porque por primera vez experimenta la sensación del pecado, morbo, vergüenza, conciencia de culpabilidad, porque había violado el único mandato que Dios le había dado al hombre: no comas de ese árbol. Y él volitivamente, aunque quiso culpar a la mujer, es responsable de su decisión. De hecho, usted y yo somos responsables ¿de qué? De todas las decisiones que tomamos. Y Adán se esconde. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Dios fue en busca de Adán. Y usted leerá Génesis capítulo 3, en verso 9, que Dios dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse con el hombre. Su voluntad fue cumplida ¿en dónde? En la Biblia. Usted conoce un texto maravilloso, Deuteronomio 29, 29, que nos dice que las cosas reveladas, lo que a Dios le ha interesado, son ¿para quién? Para usted, para mí. ¿Sabe cuál es el problema? Desconocemos este libro maravilloso. Hay creyentes que llevan años de creyente y nunca han tomado la Biblia y la han leído de principio a fin. No la conocen. Saben de artistas, de personajes, de películas, de canciones, y usted le lanza una palabra y le citan lo que sea, de frases de muchos, pero desconocen el libro de Dios. Ahora, pensaba, dice el Salmo 8,
¿quién es el hombre? Para que Dios tenga memoria de él. ¿Usted ha observado el universo? ¿Alguna fotografía? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es el planeta Tierra en todo el universo? Sería como en todo este cuadro una cabecita de un alfiler. Nada. Pero Dios le plació comunicarse contigo, conmigo. Y nos ha dejado su palabra, la revelación. La Biblia, la palabra Biblia, que es la revelación de Dios, esa palabra Biblia proviene de un término griego llamado biblión, que en cierta forma significa libros. Biblión. Viene del fenicio, de un sector en Fenicia donde se preparaba unas especies de papiros, papeles, y se llamaba biblión, que se traduce en el Nuevo Testamento como libro. Por ejemplo, Génesis 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, es la palabra biblión. Pero usted y yo sabemos que esa palabra biblión del griego, que significa un papiro, hoy tiene un concepto diferente que se llama la Biblia. La Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, siempre hablamos de un libro consagrado y sagrado. Herejemente, hay una Biblia para los mecánicos, un documento. Si usted quiere aprender Excel, aparece un programa que se llama Biblia para Excel. No es la Biblia, pero consagrado, un documento, un libro para enseñarnos ese tipo de documentos. Ahora, es interesante, Jerónimo. Presta atención, creo que tengo una imagen ahí. Jerónimo, en el año 340 al 420, él hizo una traducción de la Biblia a lo que se le llamaba el latín. Esa versión que él hizo del hebreo y griego al latín se llama Vulgata Latina. Un gran pensador, un muy buen traductor, tradujo la Vulgata Latina y él le llamó a la Biblia así, la Biblioteca Divina. ¿Por qué? Porque biblio significa libros. Pero al darle el título a la palabra de Dios, cuando decimos Biblia, siempre nos referimos al documento, al libro que Dios dejó al hombre, donde Él se revela. Ahora, ¿por qué llamó Jerónimo a la Biblia el documento divino? Y él lo llamó por 3 razones, y quiero citarlo porque es interesante, en el siglo V. Él dijo así: llamo a la Biblia, a la biblioteca divina, en primer lugar, por su origen. Él reconoce que este libro proviene ¿de quién? De Dios. Segundo lugar, por su diversidad. No solamente hay diversidad en forma de escribir. ¿Cuántas formas conocemos nosotros de escribir? Por lo menos hay 2 clásicas. Composición, que es donde usted narra historia, y poesía. La poesía utiliza figuras de dicción y la composición sencillamente narra eventos. La Biblia está llena de ese tipo de literatura, pero usted encontrará genealogías, historia, profecías, acontecimientos, situaciones. La Biblia tiene mucha diversidad, pero a pesar de que hay mucha diversidad, Jerónimo logró llegar a esta conclusión. A pesar de todo, hay unidad. Supongamos que yo le pidiera a 7 personas de los que están acá que escribieran acerca de la paz. 7. Que escribieran qué piensan acerca de la paz, cómo tener paz. Lo más seguro que estas 7 personas no estarían ¿qué? De acuerdo. Porque va a depender de su experiencia, de su sufrimiento en la vida, de su preparación educacional, de sus tendencias políticas, si es creyente o no es creyente. Hay muchos factores que van a afectar para que estos 7 hermanos que escriben acerca de la paz, del amor, de la libertad, lo que sea, no van a estar, ¿qué? De acuerdo. Pero la Biblia, ¿cuántos autores tiene? Humanos. Por lo menos 40 agiógrafos, 40 hombres, que no tenían, cuando ellos escribieron, las ventajas que tenemos nosotros. Yo puedo citar a Jerónimo, a Josh McDowell,
porque busco en Google, ¿qué dijo Jerónimo acerca de la Biblia? Podemos que citarnos. Si yo tengo una duda sobre un escritor contemporáneo, si tiene Twitter, le puedo enviar un mensaje por Twitter, le puedo mandar un mensaje por WhatsApp o le puedo escribir un correo electrónico y es posible que él me conteste o su secretaria. Podemos tener esa cercanía de consulta. Pero los escritores de la Biblia, estos 40 hombres que escribieron en un periodo de 1500 años, no tenían cómo encontrarse uno con otro. Y en estos 66 libros de la Biblia hay unidad. Y como decía Jerónimo, hay, en último lugar, unidad. ¿Por qué? Porque estos libros no se contradicen. Ahora, muestre algún libro religioso que tenga estas tres características. No lo hay. De hecho, la mayoría de los libros religiosos se duda su influencia, su inspiración. Uno dice, no sé si lo que escribo es de Dios o no. Segundo lugar, hay errores en historia. Se sitúan, el Bhagavad Gita de los hindúes, por ejemplo, se sitúan lugares, situaciones que hasta el día de hoy no se conocen. Pero pregunta, los lugares que menciona la Biblia, los personajes que menciona la Biblia, ¿pueden ser demostrados por la historia y la arqueología? ¿Sí o no? No hay otro libro que tenga esto. Basta de introducciones, solamente la Biblia es el mensaje de Dios. Y quiero contestar a la pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? Quiero resumir todo lo que se enseña en 3 palabras. Mira conmigo, tengo una gráfica ahí. ¿Cómo nos llegó a nosotros la Biblia? En primer lugar, viene de la mente de Dios a la mente de los hombres. Son cosas que el hombre no podría inventar. Si el hombre hubiese inventado, escúcheme bien, la Biblia, el plan de salvación sería por obras. La mayoría de las sectas, la mayoría de las religiones que desconocen la Biblia, ellos hablan acerca de salvación por obras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No por obras. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, cuando escribe de sí mismo, tiene que anteponer su orgullo, su ego. Y el hombre no va a escribir de un plan de salvación dejando al hombre afuera. Pero la gracia de Dios nos demuestra que si Dios no interviene, el hombre seguiría estando ¿dónde? Afuera. Es por eso que la Biblia es la mente de Dios a la mente del hombre. A ese proceso se le llama como revelación. Y vamos a mirar qué es revelación. Pero la Biblia es un mensaje revelado. No simplemente un hombre se sentó un día y comenzó a pensar como Isaac Newton, estaba bajo un árbol y le cayó una manzana y dijo, bueno, ¿por qué cae la manzana? Y descubrió ¿qué cosa? La ley de la gravedad. La Biblia no es así. No es que dijo un hombre, voy a ver cómo hablo acerca de Dios. Es Dios en algún momento seleccionó a algunos hombres comunes. Porque hay pastores, hay escritores, hay pensadores, hay estrategas militares, hay pescadores, hombres sencillos, comunes. Pero que Dios en su gracia, como dice el escritor de Pedro, esos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Primero Dios se comunicó de la mente de Dios a la mente de ellos y eso se llama como revelación. ¿Quién escribe Génesis? ¿Dónde estuvo Moisés? ¿Dónde estuvo Moisés? No, ¿dónde estuvo Moisés? Para saber Génesis capítulo 1, versículo 1, todo el Génesis capítulo 1. ¿Moisés lo presenció? ¿Estuvo ahí? ¿Lo pudo ver? ¿Cómo supo él que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo pudo haber escrito ese versículo que me encanta? Capítulo 2, verso 18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Me encanta ese versículo. Me encanta ese versículo.
¿Será porque tengo intereses creados con mi esposa? Pero ¿cómo lo supo él? No estuvo ahí, no estuvo presente. No oyó a Dios, no vio a Dios. Eso se llama revelación. Ahora, cuando ese hombre recibe esa revelación, Dios lo impulsa, Dios lo guía para que lo que él recibió lo pudiese ¿qué? Escribir. Dale clic allá atrás. Y lo que él escribió, ese documento que escribió, recibió un sello, y ese sello es la inspiración. Todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió Pablo, ¿fue inspirado? ¿Todo lo que escribió Pablo fue inspirado? No. No. Porque Pablo escribió 4 cartas a los Corintios y solo tenemos 2. ¿Qué pasó con las otras 2? Que también fueron cartas escritas a la iglesia de Corinto. Dios determinó que no fueron ¿qué? Inspiradas. No todo lo que escribieron estos hombres fue inspirado. Juan, en su evangelio, cuando lo cierra al final, él dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo y que si él las escribiese en los libros, en una hipérbole, una exageración, no van a caber en esta tierra. Pero las que están escritas son las que tienen el propósito de revelarnos algo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que no todo lo que ellos recibieron por revelación, ¿lo qué? Lo escribieron. De hecho, cuando Pablo fue al cielo, tuvo esa experiencia maravillosa, Dios le dijo ¿qué? No. Y Dios le dijo a Daniel, cierra el libro, no escribas más. Y se lo dice también a Juan, se acabó la revelación. Solamente ellos escribieron bajo la inspiración lo que Dios quiso que nosotros tuviésemos. Porque hay muchas cosas que Dios le reveló a los hombres de Dios y que no las entendieron. Pero hoy nosotros, que ya tenemos los 66 libros de la Biblia, podemos comprender. Quiero que me sigan este pensamiento por un momento. Imagínense que usted es un santo del Antiguo Testamento. Usted es un judío que cree en la Torá, que cree en la palabra de Dios, cree en la ley, los profetas y los salmos. Va a la sinagoga, adora a Dios, conoce la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y usted ve que Dios le prometió a la nación de Israel un Mesías. ¿Ok? ¿Sigue conmigo? Ahora, lee el libro de Isaías. Y el libro de Isaías le habla de un rey que viene, que es un león y que viene a reinar. Y como dice Isaías, su reino no tendría fin, que él va a reinar en justicia. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. En el capítulo 11, en el capítulo 65, cielos nuevos, un reino con el Mesías permanente. Un león. Pero luego lee Isaías 53 y no se encuentra con un rey. Se encuentra con el siervo sufriente de Jehová, que muere. Que Dios deposita sobre los hombros de él el pecado de toda la humanidad y que guarda su silencio cuando muere. Es un cordero. Y usted se pregunta como un hebreo, entonces, ¿quién es el Mesías? ¿O es un león? ¿O es un cordero? Es por eso que cuando vino el león y vino el cordero, los suyos ¿qué? No le recibieron, porque en su mente ellos no podían entender que ese mismo rey pueda ser también ¿quién? Un cordero. A eso se le llama doctrinas irreconciliables. Pero escúcheme bien, usted hoy podemos entender. Estoy parado acá. Y miro hacia atrás de la historia y tengo una cruz. Pero también tengo una tumba. Pero tengo una tumba vacía. Entonces entiendo que el que muere en la cruz, ¿quién es? El cordero. Pero ese cordero fue sepultado y dejó la tumba vacía. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo él? Que voy a volver
¿Puede entender usted que ese mismo Jesús sea quién? El Cordero y sea también el Rey. ¿Lo puede entender? No los escucho. ¿Están dormidos? ¿Lo puede entender? Ahora, ¿lo cree? Tiene que creerlo porque Jesucristo es Rey y Él es el Cordero, Él es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué lo entendemos? Porque hoy tenemos claridad en la revelación. Pero muchos de estos santos hombres de Dios, cuando escribieron, no lo vieron. No lo vieron. Juan el Bautista dice, el aventador está en su mano y Él recogerá su paja y dice que Él quemará. Que el que venía detrás de Él los bautizará. ¿En qué? En Espíritu Santo y también ¿qué? Fuego. Y algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo debe incluir fuego. Pero en el contexto de Mateo capítulo 3, el fuego no representa una bendición ni una purificación. ¿Sabe qué evidencia? Juicio y castigo. Pero lo que no ve el profeta, Juan, es ¿qué cosa? Que la revelación es progresiva. ¿Por qué usted hoy tenemos esa bendición? Porque tenemos, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Y déjame decirte algo más. Ahora, de la mente de Dios a la mente de los hombres, ¿cómo se llama eso? Revelación. De la mente del profeta al escrito, eso es inspiración. Entonces la pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? Nos llegó a través de la revelación y nos llegó a través de la inspiración. Ahora, pero yo tengo una versión, no sé qué versión tiene usted, yo tengo la versión Reina Valera 1960. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Esta versión contiene la palabra de Dios? Déjeme terminar la pregunta. Porque a los que me dijeron amén están equivocados. ¿Esta Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Que la Biblia contiene la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia abismal. Porque si yo digo que esta Biblia contiene la palabra de Dios, tendría que seleccionar cuáles partes sí y cuáles partes no. ¿Entiende? ¿Me explico? La Biblia es la palabra de Dios. Y usted puede... pero estamos hablando ahora. Este libro, esta versión... Otra pregunta. Esta versión que tenemos acá, ¿es inspirada, sí o no? ¿Ah? ¿Esta versión es inspirada por Dios, sí o no? Ok, ¿Dios inspiró a Casidoro y Reina de Valera? ¿Qué inspiró Dios? Los documentos originales. Esos documentos que fueron recibidos por revelación y por la inspiración fueron ¿qué? Escritos. Entonces, ¿qué está pasando con esta Biblia? No es inspirada. Entonces, si no es inspirada, no tiene la palabra de Dios. Permítame utilizar un concepto más contemporáneo. Yo no puedo decir que Reina Valera, la versión Reina Valera es inspirada, pero permíteme decir que sí hay una inspiración virtual detrás de este documento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estas versiones o nuestras versiones descansan o vienen de una copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, que fue la copia que se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y ese proceso, primero, de la mente de Dios a la mente de los hombres es
Revelación. De la mente del escritor al documento original, eso es inspiración. Pero del documento original a la copia que hoy tenemos, ¿qué es? Clic. Preservación. ¿Qué significa eso? Que el mismo Dios que se reveló, que el mismo Dios que inspiró, se encargó de qué? De que hasta el día de hoy nos llegara ¿qué cosa? Tenemos más de 50.800 manuscritos que hay. Que tal vez uno que otro tengan una pequeña variación, como por ejemplo, la sal estaba muy fuerte en la playa en el día de hoy. ¿Sería la sal o el sol? El sol. Pequeñas variaciones así, pero al compararlas con los otros 500 o 5.800 documentos más que hay, se le llama crítica textual. Podemos comparar una frase con otra. Si solamente fuese lo que él dijo, lo que ella dijo, no hay forma de compararlo, porque una vez que usted lo transmite a la otra persona y esa otra a la siguiente, se perdió ¿qué cosa? El mensaje. Pero Dios se encargó. Y a ese trabajo hubo unos hombres que se llamaban los escribas. El trabajo de ellos, ¿sabes cuál era? Copiar documentos, copiar. Lo único malo que hicieron, y termino con este pensamiento, lo único malo que ellos hicieron fue que cuando copiaban el documento antiguo a uno nuevo, destruían el antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruían? Por el temor de que ese documento antiguo se fraccionara, se cortara y alguno dijera, ¿sabes qué? No está completa la palabra de Dios. Pero mis queridos, por preservación, por revelación, por iluminación, usted puede estar seguro de qué cosa. Que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál es mi actitud frente a ella? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a ella? ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Casi. Sí, debemos creerla, pero yo no puedo obedecer algo que no conozco. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia de tapa a tapa? Quiero proponerte el último desafío. ¿Sí? Quiero animarte a que leamos juntos la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y por la consideración, Señor, muy general acerca de cómo nos llegó tu palabra, la Biblia, por revelación, por inspiración y también por preservación. Pero ahora tenemos este desafío, que juntos podamos leer tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes en este desafío. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.